Es muy probable que ya hayas escuchado este concepto de la mayoría y la minoría de los peones, pero realmente quizás no sabes exactamente cómo explotar esta ventaja. Y es que es muy importante que sepamos reconocerla, por supuesto que eso es lo más fácil, pero realmente ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es ese paso a paso que debo hacer en mi partida pues para poder materializar esa ventaja, ¿no? Y es por eso por lo que este vídeo pues nos vamos a estar centrando en cómo explotar la ventaja de la mayoría de peones. En este caso con dos partidas de Botvinnik que la verdad es que me encantan y son súper instructivas para que lo puedas aplicar desde hoy mismo en tus partidas y que sepas qué es lo que tienes que hacer para cuando lo vuelvas a afrontar nuevamente. Entonces, dicho esto, por si no me conoces y eres nuevo en el canal, mi nombre es Juan Antonio, llevo toda la vida jugando al ajedrez, empecé con 4 añitos y pues llevo toda una gran trayectoria de torneos, he sido campeón provincial, también regional, incluso el 23 de España en la categoría sub-2000 y a día de hoy me centro exclusivamente a ser jugador profesional y entrenador, cual ya he ayudado a más de 200 alumnos a quedarse campeones provinciales, regionales, también nacionales, y este es un concepto que de verdad que si lo interiorizas muy bien, lo he visto en muchísimos alumnos, aplico mucho en mis partidas y simplemente por una estructura de peones, que sepas lo que tienes que hacer, vas a poder afrontar tus partidas de una mejor manera. ¿Qué es una mayoría de peones? Muy importante, ¿no? Aunque vamos a ver dos partidas de eso, simplemente por mostraros un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, aquí, a veces C6, no, C6, aquí está. Pues imaginaos, por ejemplo, en una Caro-Kann, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una línea muy teórica y muy típica, ¿verdad? Después de caballo por, caballo C6, caballo por, peón por. Fijaros que es una mayoría de peones, muy sencillo. Fijaos que aquí, por ejemplo, en el flanco de damas tenemos un 4 contra 3, ¿vale? Entonces aquí ya podríamos decir, vale, tenemos una mayoría en el flanco de dama y con lo que vamos a ir aplicando hoy pues lo vas a entender muy bien, ¿vale? Hay por ejemplo muchas aperturas que también se llegan a este tipo de mayoría y minoría, pero bueno, vamos a ver directamente, ¿verdad? Vamos directo a las partidas de Botvinnik, ¿vale? Vamos a empezar con esta que empezó con C4, C6, D4, D5 entrando en lo que se conoce como una semi-eslava. No quiero entrar tampoco mucho en aperturas porque quiero que nos vayamos a los puntos importantes. Igualmente que casi se me olvida, recuerda que en la descripción tienes un pack de recursos que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu ajedrez, porque está muy bien entender todas estas estructuras de peones, pero también necesitamos más herramientas que están dentro de ese pack, como elaborar planes, un repertorio inicial, tienes clases de finales, tienes un montón de cosas que te van a ayudar a mejorar tu ajedrez y que vayas mucho más rápido. Entonces te recomiendo que lo descargues porque te va a solucionar muchos problemas y muchos aprendizajes que te vas a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Sobre todo de años de experiencia que tengo por ahí guardado en ese pack. Entonces después de 6, caballo F3, pues bueno, la partida, la verdad es que la apertura es muy normal, simplemente los dos bandos se desarrollaron sus piezas, ¿verdad? No lo he dicho, pero es Mikhail Botvinnik con blancas contra Ilya Leontievich Rabionovich, no sé si lo he pronunciado bien, es una partida de 1934. Y fijaos que, bueno, después de la jugada dama E2, alfil B7, torre D1, o sea, lo único que están haciendo ahora en la apertura es desarrollar sus piezas, tampoco me quiero entretener mucho aquí, son líneas teóricas, alfil B2, ¿no? Torre de A a D8 y torre de C, o sea, torre de A a C1. Fijaos que las blancas han desarrollado muy bien sus piezas, ya están todas en juego y el rival pues está haciendo lo mismo, ¿no? De hecho hace la jugada dama B8, muy típica en estas posiciones, porque ya la torre está de cierta manera mirando a esa dama, ¿verdad? Y pues no le interesa estar ahí. Y las blancas hacen un H3, esta jugada me gusta, ¿no? Evita pues, que el caballo pueda saltar, le estamos restringiendo un poquito más, un huequecito para el rey siempre viene bien. Y las negras hacen alfil de 6. Yo es verdad que soy más partidario, de hecho justo tengo un vídeo explicando esto y de hecho también está dentro del pack de recursos, que es la receta con negras de cómo luchar contra el gambito de dama, contra caballo F3 de primera o C4, que es siempre lo mismo, aunque este peón está aquí y se rompe con C5. A mí esta ruptura me gusta hacerla lo antes posible, sobre todo porque fijaros que el rival tiene bastante dominio del centro y sobre todo porque este alfil quiere liberarse, ¿verdad? Entonces yo por ejemplo lo que recomendaba en esos vídeos que lo más importante es comer ese peón y después de peón por o alfil por, da igual, C5 y que este alfil se pueda liberar, ¿no? Sin embargo, aquí en la partida, bueno, parece que ese C5 tardaron un poquito más, ¿no? Entonces hicieron aquí alfil de 6, también es cuestión de gusto y por no haber roto con ese C5, justo pues aquí las blancas pudieron hacer un E4, que es bastante molesto, ¿no? Después de D por, caballo por, fijaros que el rival se ha quedado con el centro y nosotros, con este caso con negra, pues nuestro rival se habría quedado ahí en solamente 3 filas un poquito más apretado, ¿no? Aunque siempre tiene C5. Vamos a llegar enseguida a las mayorías, ¿no? Fijaros que ahora de momento no está viendo ni mayoría ni minoría, o sea, fijaros que aquí, pues bueno, quizás podríamos decir, en el flanco de dama tenemos un 4 contra 3. Sí, no, ¿no? Es como quiero decir, este peón, si estuviese aquí, te lo podría llegar a comprar, ¿no? Porque esa mayoría es una mayoría móvil. Yo puedo mover esos 4 contra 3, pero al estar aquí,
No F5 obviamente no, por supuesto. Al estar ese peón no puedo avanzarla, ¿no? Para crear un peón pasado. Esto es muy importante y es que la mayoría lo que vamos a tratar de hacer es avanzarla para crear un peón pasado y poder ganar la partida, como vamos a estar viendo en estos dos ejemplos. En la partida hicieron alfil F4 pulsando la torre y aquí se produce un primer cambio de piezas. Ahora después veremos por qué aquí Botvinnik va a ir cambiando las piezas porque es muy interesante. Pues caballo por F6, torre B1, este es el momento importante. Aquí el rival juega C5, una jugada muy lógica y de hecho era lo que estábamos comentando antes. Sin embargo, yo decía que a mí me gustaba más D por C4 primero y luego romper con C5, porque fijaros lo que está pasando aquí. Y es que después de haber hecho C5, sí, el rival tiene ya su alfil liberado, que es lo que quería, pero aquí las blancas hicieron D por C5 y B por C5. Este es el momento clave. Fijaos que aquí ya se ha producido la primera mayoría de peones. En este caso tenemos aquí un 3 contra 2. Por supuesto, muchos me podría decir, ya, pero mi rival también tiene una mayoría. Cierto, justo tiene una mayoría en el flanco de dama, o sea, en el flanco de rey, ¿verdad? Tiene un 4 contra 3. Sin embargo, como os estaba diciendo antes, la mayoría de peones lo que queremos hacer es expandirnos para poder crear un peón pasado. Imaginaros que las negras no juegan y yo hago A3 seguido de B4. Después de que me coma ese peón y ahora yo coma con el peón de A, se me van a quedar aquí dos peoncitos y este peón de C ya está pasado. Entonces, al estar pasado va a ser muchas molestias en los finales. ¿Qué le pasa al rival? Esto es muy importante. A ver, si podéis intentar conseguir una mayoría en el flanco donde no está vuestro rey, va a ser muchísimo mejor. Porque aquí el rival tiene una mayoría, efectivamente. Pero ¿pensáis que la va a tirar? ¿Pensáis que va a empezar a tirar ahí una avalancha de peones para crear un peón pasado? Hay que tener cuidado porque está su rey, entonces su rey puede tener algunas complicaciones, entonces mucho cuidado con eso. Fijaros que aquí el jugador de blanca, en este caso Botvinnik, lo que hizo fue aquí caballo E5, dama A8 y caballo G4. Me diréis, ¿por qué está cambiando piezas? ¿No? Antes ha cambiado un caballo, ahora ha cambiado otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues es que lo que está intentando hacer es quitarse piezas para poder llegar a un final. Fijaros que si llegamos a un final, sus piezas no van a molestar, en este caso, a nuestra avalancha de peones. Y esto es un concepto estratégico muy importante. Después de caballo por, dama por G4, aquí hicieron alfil H6 y aquí vino alfil F6. Una jugada durísima, aprovechando esta clavada. Y por supuesto pues no pueden comer porque está la dama, hicieron torre de 7 y aquí las blancas hicieron alfil F1, aunque te invito a que pauses el vídeo e intentes encontrar lo que quizás se le escapó a Botvinnik aquí, o quizás no se le escapó pero simplemente no lo valoró de la forma que tendríamos que valorarlo, pero aquí hay una táctica muy básica, ¿no? Te invito a que pauses el vídeo, seguro que ya lo has visto al toque, ¿no? Pieza indefensa, muy importante, tengo varios vídeos en el canal que os pueden ayudar a cómo encontrar estas combinaciones, las tácticas más importantes que hay que saber, y pues hay una pieza indefensa y por rayos X, pues por supuesto alfil por H7. Me imagino que, o sea, a nivel de Botvinnik quizás no se lo dejó, simplemente algo no tuvo que ver, pero realmente después de rey por viene torre por y nos hemos quedado bastante bien, ¿no? Quizás viene G por F6, quizás fue lo que le molestó, dijo, son dos piezas por torre, ¿no? Pero claro, es que viene dama por E6. Otro truquito táctico, ¿no? Una pieza clavada. Y es bastante molesto, viene torre por, viene incluso torre de 1 y empezar a traer la torre. Y es que ese rey, de hecho, esto es clara ventaja blanca, ¿no? Yo estaba analizando estas posiciones y es clarísima ventaja blanca. No sé si daba la máquina más 3 o más 4. Por ejemplo, rey G7, dama jaque y dama H5, clavando el alfil, o sea, metiendo más presión en F7. Es clara ventaja blanca, pero bueno, quizás no le gustó esta línea. Y hizo aquí la jugada alfil F1, que está muy bien. Y fijaos lo que está intentando hacer, otro cambio de pieza. De hecho, esto es muy importante. Las piezas menores es opcional cambiarlas, realmente tampoco suponen un problema, pero lo que sí que es más importante es cambiar las piezas mayores. ¿Por qué? Porque las torres y las damas son las que controlan sobre todo las columnas, ¿verdad? La dama también las diagonales, pero las torres son las que controlan más las columnas y siempre ante los avances son las que más van a molestar, ¿verdad? Imaginaos que tenemos aquí, este peón no existiese y este tampoco, ¿no? Lo que habíamos dicho de que estábamos avanzando, pues siempre, no, por ejemplo A3, B4, voy a hacer jugadas malas simplemente para mostraros la idea, ¿no? Insisto que son jugadas malas para que veáis la idea. Fijaos, tenemos estos dos peoncillos, tenemos un peón colgante, un peón colgante, ¿no? Sí, efectivamente, pero te empiezan a meter la torre, te atacan. Por ejemplo, hay que hacer C5 y imaginar una jugada torre B8, ¿no? Y ya te empiezan a presionar aquí. Van a quitar el alfil, la dama. Es como que las columnas nos van a molestar a esos peones. Entonces, un concepto muy interesante, estratégico, es el que cuando tenemos la mayoría, sobre todo en el flanco donde no está nuestro rey, vamos a buscar cambiar las piezas mayores, las torres y las damas, porque luego esos peones van a avanzar mucho más sencillo y sobre todo sin damas también nuestro rey va a poder apoyar a esos peones, como vamos a ver.
En la partida, por ejemplo, aquí hicieron torre D1, ganaron la columna y alfil G5, una muy buena jugada. Nuevamente está simplemente cambiando las piezas que le molestan para que ahora sí que sí, como vais a ver, fijaos, dama de 7, que está buscando cambiar damas, simplemente está buscando cambiar piececillas, F3, torre de 2 y finalmente se come la dama. Y ahora que ya ha cambiado esas piezas que le están molestando, ahora dice, venga, ahora es el momento de empezar a expandir mi mayoría de peones. Y ganó simplemente con eso, tampoco creáis que se complicó mucho la vida. Torre B2, porque tenía que defender el peón de B3 y aprovecha para atacar el alfil, defensa activa, y B4, por fin lo hace. Su rival, por supuesto, no le come. Creo que aquí el rival hizo bien, ¿no? Porque simplemente, claro, si comes, ¿qué es lo que está pasando aquí? No vamos a comer de torre, vamos a comer de peón, para que este peón esté bien reforzado por el otro y esos peones se puedan ir acompañando. Quizás lo que le molestó fue eso, simplemente, que ya tenemos un peón pasado, que esta columna se abre, imaginaos que el rey justo pues llegase a la casilla C3 y defiende, la torre puede atacar por la columna abierta, entonces dijo, bueno, pues me voy a quedar quieto, además no me puedes comer, ¿no? Porque estás clavado. Y bueno, pues aquí el rival pues simplemente hizo rey F8, trajo su rey al centro. La blanca hicieron lo mismo, fueron trayendo su rey y este momento es muy interesante, ¿no? Porque os querría preguntar cuál sería vuestro siguiente procedimiento, ¿no? Me gustaría que pausases aquí también otra vez el vídeo. Siempre me gusta que estos vídeos sean como más dinámicos para que podáis entrenar un poquito siempre. Y yo haría una pregunta, ¿no? Y es, ¿dónde os gustaría poner este alfil? Porque fijaos que todas nuestras piezas están muy bien, ¿no? La torre está en el flanco de dama donde vamos a estirar nuestros peones, tenemos el rey ya cerca del centro, pero este alfil, ¿qué es lo que querríamos hacer con él, ¿no? Y la verdad es que la jugada que hizo aquí Botvinnik a mí me sorprendió en su momento, porque yo la primera vez que vi esta posición dije alfil de 3, tiene mucho sentido, ¿no? Le quito este alfil, que al final, bueno, es un alfil que está controlando ahí esa diagonal, se lo quito y vuelvo a ese procedimiento que estamos haciendo de buscar esos cambios de piezas. Tengo aquí mi mayoría y seguramente pues vaya a ir ganando, ¿no? Sin embargo, aquí Botvinnik hizo alfil E2. Yo al principio no lo entendí. Dije, no entiendo muy bien qué es lo que estáis buscando, ¿no? Pero luego vais a ver qué es lo que pasó en la partida. Botvinnik ya tenía una idea muy estratégica y muy interesante. Y es que el alfil va a hacer de F4 y lo va a poner en F3. Yo cuando vi esa idea me enamoró y de verdad que es un concepto que he aplicado mucho en mi partida y mis alumnos también, y os lo quería compartir a vosotros también por aquí por el canal, porque una vez este alfil esté en F3, fijaros que vamos a estar ganando ciertas casillas que nos van a ayudar luego cuando hagamos más la avalancha de peones, vamos a tener esas casillas reforzadas y va a ser muy fuerte. Y fijaos que el alfil realmente no hace falta cambiarlo porque no está ejerciendo nada de presión a nuestro avance. Realmente están mirando detrás de nuestros peones, no necesitamos quitarlo. Es una idea muy interesante. Y de hecho, fijaos que aquí dice hago B5. Ya no se va a preocupar en el peón de C. Ahora hago B5, le deja esa debilidad fijada encima. Además estamos en un final, recordad los finales, muy importante presionar esas debilidades. Y ahora simplemente dice, bueno, pues ahora tengo un 2 contra 1. Voy a empezar a avanzar estos y recordad que este alfil luego le va a ayudar muchísimo. De hecho, la partida fue muy buena porque fijaos que aquí torre de 2 trae su... Pues ya la torre no tiene que defender el peón, controla una columna abierta y ahora tira este F4. Me encanta esta jugada. Peón por rey por... y ahora simplemente pues hace alfil F3 y ya está controlando, ¿no? Y el alfil hizo aquí. Por supuesto el alfil no puede comer el peón, ¿vale? Por si alguien se lo está preguntando. Aquí fijaos que viene torre C2 y ahora pues no puede comer aquí porque vendría torre por y nos llevamos el alfil, ¿vale? Entonces esto es algo importante que había que comentar y por supuesto si el alfil se retira, pues bueno, pues me como aquí el peón. Ahí va, se me va la jugada. Me como aquí el peoncillo y ya está, ¿no? Entonces no tengo ningún problema. Este 2 contra 1 avanza un montón y fijaos la ayuda de este pedazo de alfil, ¿verdad? Es que esto, la verdad es que es muy interesante. Entonces el rival simplemente hizo alfil E6, alfil CD6 para molestar a esa torre, dio este jaquecillo, el rey se quita y ahora sí le intenta cambiar el alfil, ¿no? Pero por un motivo muy simple. Y es que ahora, después, si hubiesen comido, aquí comemos de torre y fijaos que este peón no se puede defender, ¿vale? Por eso es muy importante, fijaos cómo Botvinnik no se comió ese peón, sino que dijo, voy a tirar estos, ahora voy a crear un peón pasado, alguno de esos dos. Digo alguno de esos dos porque vais a ver la idea, ¿no? Porque muchas veces nosotros siempre pensamos que la idea de cuando tenemos un 2 contra 1 es que hacemos, por ejemplo, B6 para después de peón por A por y es el peón que quiere coronar el peón de B. Pero hay veces, como va a ser en esta partida, que quizás no es necesario que controle el peón de B. Ahora después lo veremos, os he hecho ahí un pequeño spoiler, pero en la partida, fijaos que aquí hicieron torre A2, curioso, ¿no? La torre detrás del peón siempre es importante, siempre lo hemos comentado en el canal también, ¿no? Pero no lo está poniendo en la casilla B2, que es el peón que quiere coronar, ¿no? Después de peón por A por y que ese peón corone, ¿por qué lo ha puesto en el peón de A? Porque
después de alfil B7. Bueno, aquí dieron algunas vueltecitas, pero fijaos que después de estos pequeños cambios que han habido de piezas, hizo B6 para ahora hacer A6. Y esta es una jugada increíble. Ha sacrificado un peón a cambio de que este peón corone mucho más rápido y ya está el alfil, ¿no? Queda la torre, no hacía falta quitarla, a mí me hubiese gustado mantenerla en la columna A para que la torre pueda seguir apoyando, pero es verdad que es que ese peón ya corre solo, ¿no? Por ejemplo, aquí le hicieron rey B8, por eso me gustaba más la torre aquí. Imaginaos que hago una jugada mala y tengo mi torre aquí, ¿vale? Ahora rey B8 no tiene sentido, porque hago A7 jaque y el alfil cubre la otra casilla y ya corono. Yo soy más partidario de cuando sé qué peón quiero coronar, poner la torre detrás de mi peón. Aquí Botvinnik no lo hizo, pero ganó de igual forma. Después de rey B8, pues fijaros que me trobó la torre en séptima y se acaba, ¿no? El alfil pues cayó, ¿no? Justo viene esta. ¿Por qué no se comió el alfil directamente? En verdad se lo podía haber comido, la verdad, pero prefirió hacer la jugada de alfil B7 y tuvo que quitar el alfil sí o sí. Yo me imagino que es que el alfil no lo puedes quitar, ¿no? Porque aquí pues viene esta jugada y cae la torre. Un truquito táctico muy interesante, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Ya se quedó con material de más. La partida duró varias jugadas. Prefiero centrarme en la otra partida. Pero bueno, siguieron bastantes jugadas y al final acabaron ganando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo me quedaría de esta partida? Fijaos este momento que es el más importante. Llegamos a este 3 contra 2 y como no está en el flanco de nuestro rey, lo que hemos hecho es expandirnos para crear un peón pasado. En ese momento que hemos hecho un peón pasado, también otro motivo muy estratégico, buscar cambios de damas, cambios de torre. Las piezas mayores son las que nos molestan porque son las que controlan las columnas, ¿vale? Pero una vez lo logro y ya ha cambiado esas piezas que le molestan, sobre todo la dama, para que así el rey pueda acercarse también, pues simplemente tiró la mayoría hasta llegar a este punto, ¿vale? Lo dicho, podíamos haberlo hecho de esa forma, tipo si el rival nos come, peón por, y ahora este es el que corona, pero muchas veces puede pasar este tipo de posiciones, ¿no? Que ahora dejamos este peón como débil y es un 2 contra 1 y fijaos que luego, después de todo, no fue el peón débil el que coronó, sino que aquí, después de este B6, peón por A6, ¿vale? Entonces, fijaos la importancia de tener este alfil mirando. Entonces, la verdad es que esta partida es súper instructiva y espero que lo puedas aplicar también en tus partidas. Vamos a ver otra, pues a mí siempre me gusta ver por lo menos dos ejemplos. He elegido al mismo autor, Botvinnik, la verdad es que estas partidas me gustaron un montón. Por ejemplo, pasando la apertura rápido, esto es una española, como podréis estar viendo, pero decía, aquí hay mayorías, minorías, es una española, ¿qué está pasando? ¿No? Ahora después lo vais a ver, ¿no? Después de E por D4, peón por, caballo A5, todo esto lo paso rápido porque realmente es cosas teóricas y tampoco necesitamos verlas, ¿no? Este momento diría que es el más importante. Aquí podríamos decir, ¿hay mayorías y minorías? Parece que no, pero fijaos que ahora el blanco juega D5. Y esto es muy importante, porque si nos fijamos bien, realmente ya tenemos una mayoría aquí. Tenemos un 3 contra 2. Es verdad que hay un peón aquí, entonces está cerquita, pero claro, ya no está, por ejemplo, un D3 o un D4 que controla las casillas del avance. Ahora se ha avanzado demasiado. Entonces, aunque nuestro rival ha ganado mucho espacio, que muchas veces suele ser lo típico, ganas más espacio, así molestas al rival, aquí la verdad es que Botvinnik estaba muy contento, porque dijo, cuidado que ya tengo un 3 contra 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Expandirlo. Sobre todo porque, insisto, la mayoría no está en el flanco de rey. Que ahora mismo nuestro rey está enrocado, ¿vale? Si estuviese en largo y la mayoría fuera en el flanco de rey, pero él está enrocado en largo, entonces sí puede tirarla, ¿vale? Simplemente que tengamos en concreto los casos que vamos a ir haciendo. Si yo voy a tirar mis peones, voy a intentar no tirarlos cuando está mi rey, sobre todo en el medio juego, en los finales da igual, ¿no? Pero cuando hay damas en el tablero, cosas así, hay que tener cuidado. Entonces, fijaros que aquí lo que hizo, nuevamente, cambiar piezas. Fue cambiando piezas. Ahora, en este caso, hizo caballo E5, que es lo que busca, cambiar piezas, llegar a un final, y en este caso, en el final, fijaos que este caballo parece que está un poco peor, pero luego va a ser muy protagonista en la partida, ¿no? Porque él está todo el rato en la banda, ¿no? Ahora después lo veréis, pero fijaros que ahora cuando se ha quitado sus piezas, aquí le tiraron F4 muy importante, aquí el rival que está intentando crear un contrajuego, le hicieron F6. Imaginaos que hubiésemos pasado el tema y hubiéramos hecho algo como torre B8. Claro, es que no pueden tirar este peón. Y después de peón por, fijaos, ahora el rival tiene un 2 contra 1, que sería el único que mira, ¿no? Hago jugadas simplemente para que lo veáis. Bueno, que ya tiene aquí un peón pasado, en verdad realmente no necesita crear el peón pasado aquí, ¿verdad? Esto realmente no es necesario, pero aquí el rival sí que tendría ya ese peón pasado y podría llegar a ser molesto. Por eso me gusta mucho la jugada que hizo aquí Botvinnik, F6. Frena su pequeña mayoría, tiene aquí varios peoncitos, ¿no? Tiene como esos 3 contra 2.
no queremos que se expanda ni que crea un peón pasado, hace F6 y se olvida del tema, ¿no? Y ahora lo único que está haciendo es presionar la debilidad. Fijaos que este peón es un poquito más débil, le están metiendo más presión, y cuando llega el momento oportuno, cuando ya están todas las piezas en juego, ya está todo correcto, este es el momento en el que ahí va dando algunas vueltecillas. Lo podía haber hecho antes, pero ahora hace C4. Muy buena esta jugada. Ahora aquí, muy importante saber que, o sea, quizás muchos hubieras hecho B por A4, pero después de B por A4, fijaos esta posición, ¿no? Es verdad que este peón está pasado, pero está muy bien controlado por el alfil, la torre puede venir. Además, este peón es una debilidad, hay que tener cuidado. De hecho, no la están comiendo ahora mismo. Si la avanzamos, pues ya el rival, bueno, pues quizás puede empezar a meter una torre por aquí en el momento oportuno. Botvinnik aquí me gustó mucho la jugada que hizo, que es C4. Porque ahora, después de peón por, se comió el DA. Y fijaos que cuanto más lejos está del rey, más le cuesta a las piezas poder llegar, ¿no? Además ha creado otra debilidad nueva que va a poder ir atacando, pero ya ha conseguido lo que quería, que es un peón pasado. Para eso existen las mayorías y para eso hay que saber explotarla. Le expulsó, pero ahora viene caballo C4. Esta jugada me encanta. Caballo C5, disculpad. Por eso decía, el caballo parece que está muy mal. Caballo C5 ahora es durísima. Presiona la debilidad, defiende estos dos peoncitos que son muy molestos, porque sobre todo están pasados, y este caballo es inexpugnable. O sea, es que este alfil ahora mismo es de blanca y el caballo está en una casilla negra. Entonces, lo único que hizo ahora Botvinnik fue mejorar sus piezas. Por fin le rompe ya con E5, ya un poco a la desesperada. No era necesario, aquí tendría que haber mantenido un poco la paciencia su rival, ¿no? Pero fijaros que ahora, esta partida de 1925, que no lo he dicho, aquí estaba jugando contra, Botvinnik con negras contra Boris Rivlin, este nombre es más fácil de pronunciar. Y bueno, es una partida también es un match de entrenamiento. Y fijaros que ahora el rival, bueno, ha conseguido crear un peón pasado, que es lo que buscaba, pero fijaos que la posición pues está completamente ganada para las negras, porque el peón llega. El peón corre. Aquí las blancas le pusieron la torre detrás del peón, un concepto que siempre está muy bien para potenciar nuestros peones y también para bloquear a los del rival, pero viene torre B2 y se acaba atacando el alfil, defendiendo el peón, y después de alfil A4, último momento que te digo que pauses el vídeo, cómo jugarían las negras para ganar la partida y que se acabe ya todo y ganar las negras en una sola jugada. Espero que la hayas visto, durísima jugada, caballo B3. Espectacular. La idea de caballo B3, vamos a coronar, el caballo defiende ese peoncito, tuvieron que hacer alfil por, pero viene torre por B3. Parece que el rival se ha dejado una torre, o sea que nosotros no hemos dejado una torre, pero coronamos y ahora este final se gana sin ningún problema. De hecho, aquí las blancas acabaron abandonando, ¿no? Entonces, lo que quiero que te quedes de esta partida es que fíjate que aquí, porque muchas veces pensamos que la mayoría tiene que ser, por ejemplo, imaginaos que este peón estuviese aquí en G, que es un poco raro, ¿no? Que este peón estuviese aquí doblado o algo por el estilo. Es como que ahí se ve mejor que hay una mayoría, como así hay un 3 contra 2, ¿no? Pero aunque muchas veces este peón esté ahí, que es más molesto, que nos está entorpeciendo, si avanza demasiado, fijaros que ahora ya tenemos la mayoría otra vez. Y lo que hemos estado haciendo, lo dicho, cambiamos piezas para poder llegar a un final, porque cuantas menos piezas haya en el tablero, más fácil se vuelve a avanzar esos peones, porque cuantas más piezas hay más control hay, y sobre todo las piezas mayores son las que más nos interesa para que no nos controlen en las columnas. Entonces, espero que esto te sirva para tus partidas. De hecho, te recomendaría que lo practiques, porque esto, aunque te veas muchos vídeos, si no lo practicas, si no lo pones en práctica en tus partidas, seguramente las primeras veces quizás no te salga, pero es la única manera que lo puedas ir interiorizando y que lo puedas ganar ahí más partidas. Y de hecho, para los que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, justo debajo en la descripción también tenéis mi número de WhatsApp personal. Ahí me podéis explicar cuál es vuestra situación o qué cositas es lo que más os está costando, y os podré guiar más uno a uno diciéndoos qué es lo que necesitáis realmente para que lo podáis aplicar directamente por vuestra cuenta, o que lo podáis hacer en este caso con mi acompañamiento, con ese entrenamiento. Tanto puede ser el entrenamiento personalizado como la sala VIP, cualquiera de las dos opciones en función del nivel en el que estés, para que puedas tener un paso a paso y saber realmente qué es lo que tienes que hacer. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Ya estamos subiendo 2 semanales, uno los miércoles y otro los domingos. Así que para que eso, recuerda suscribirte para no perderte ninguno, y nos vemos en el próximo vídeo.